ahí, habían enviado los espías, ¿verdad que sí? Habían enviado los espías y iban a cruzar el Jordán para tomar la tierra prometida. Estaban ahí frente a la tierra que Dios le había prometido, ¿verdad? Hasta ahí los dejamos en el Pentateuco, ¿verdad? Ahora vamos a ver a este pueblo poseyendo la tierra que Dios le había prometido y qué sucedió durante la conquista y los años subsiguientes a que el pueblo entra a la tierra prometida. Esto es importante que nosotros entendamos y lo vamos a ver en el aspecto espiritual. Muchas veces nosotros estamos esperando una bendición o una promesa de Dios. Pero yo quiero que usted entienda, hermano, que hay algo más allá de esa promesa o de esa bendición. Porque a veces nosotros solamente tenemos puestos los ojos en eso. Pero ¿qué hay después de obtener lo que Dios te dio? La vida continúa, la vida sigue. Y hay que pelear cada día la bendición que Dios te ha dado. ¿Se entiende? Ellos tuvieron que... Ahí estaba la tierra que Dios le prometió, pero ellos tuvieron que conquistarla. Ellos tuvieron que pelear y conquistar la tierra que Dios le había dado. Denme un segundito, que estoy arreglando. Amén. Seguimos. Los libros históricos en el Antiguo Testamento tratan sobre la formación del pueblo de Israel, el exilio a Babilonia y el regreso a Jerusalén. En estos libros aprenderemos sobre las murallas que cayeron en Jericó, el reinado de David. Conoceremos al profeta Elías y a una serie de reyes irreverentes. La gran lección es que Dios cumple sus promesas y espera de su pueblo obediencia y fidelidad. Esta serie de libros en la Biblia están después del Pentateuco y antes de los libros poéticos. Los libros históricos de la Biblia cuentan la historia del pueblo de Israel, incluso algunos son novelas históricas. El periodo de tiempo que abarcan es desde el año 1200 a.C. Los libros históricos cuentan alrededor de 11 siglos de historia. Es más, imagínense toda la historia que hay ahí. 11 siglos de historia es más o menos lo que abarca todos los libros históricos. ¿Quién escribió los libros históricos? Ya yo les dije que a nivel general el autor de los libros históricos es Dios, quien a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, se le inspira a los escritores para escribir, ¿verdad? Pero vamos a ver quién físicamente escribió, estos libros. A diferencia del Pentateuco, los escritores de los libros históricos de la Biblia son diversos y algunos no son confirmados. A continuación encontrarán una lista de libros históricos y sus autores o posibles escritores. Hay libros históricos que no se sabe quién los escribió. Hay libros históricos que inclusive se piensan que varias personas escribieron. Porque aunque comenzaron a escribir la historia, también se cuenta su muerte en el libro. O sea que no terminó él de escribirlo. Una persona más siguió escribiendo el libro. Y hay libros que no se conoce quién los escribió. Pero se consideran libros que están dentro de la Biblia porque sus historias son corroborables con otros libros de la Biblia. ¿Amén? Vamos a comenzar. Josué. Josué fue escrito por Josué, ¿verdad?, el sucesor de Moisés. Así que esa la tenemos clara, ¿verdad?, que el libro de Josué fue escrito por Josué. El libro de Jueces dice que la tradición nos dice que Samuel escribió el libro de Jueces, pero su autoría es relativamente incierta. Es posible que Samuel haya reunido algunos de los relatos del periodo de los jueces y profetas como Natán y Gad pueden haber ayudado a editar este material, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Primera de Crónicas 29:29. En el libro de Ruth, el autor es desconocido. La traducción judía señala a Samuel, pero es poco probable que él sea el autor porque la mención de David en Ruth capítulo 4 versículos 17 y 22 implica una fecha posterior. Además, el estilo literario del hebreo utilizado en Ruth sugiere que fue escrito durante un periodo de la monarquía. Primera y segunda de Samuel. Primera y segunda de Samuel, precisamente quien los escribió, primera y segunda de Samuel no está claro.
La tradición talmúdica, acuérdense que el Talmud es el Antiguo Testamento para los judíos, que es lo que nosotros consideramos el Antiguo Testamento, el Talmud, ¿verdad? La tradición talmúdica judía dice que fue escrita por Samuel. Sin embargo, aunque primera y segunda de Samuel toman el nombre del profeta Samuel, la figura clave de los primeros capítulos, porque fue la figura clave de los primeros capítulos, el profeta no podría haber escrito más que una parte de primera de Samuel, ya que su muerte se registra en el capítulo 25 de primera de Samuel, ¿verdad? Entonces no es factible que él haya escrito primera y segunda de Samuel completo, porque se cuenta la historia de la muerte de este sacerdote, ¿verdad? De este profeta, perdón. En 1 Samuel 10:25 atestigua el hecho de que Samuel escribió un libro. Además, en 1 de Crónicas 29 indica que Natán y Gad también escribieron sobre los eventos registrados en Samuel. Amén. Primera y segunda de Reyes. Primera y segunda de Reyes, el autor es desconocido, aunque los judíos atribuyen sus escritos a Jeremías. Quien quiera fuera el autor o copilador de estos libros utilizó fuentes históricas. Probablemente fue uno de los exiliados que vivió en Babilonia, tal vez uno desconocido o el mismo Esdras o Ezequiel o Jeremías, aunque alguien que no fuera Jeremías habría tenido que escribir el último capítulo de Segunda de Reyes, ya que Jeremías aparentemente murió en Egipto y no en Babilonia, como dice Jeremías 43, 6 al 7. Primera y segunda de Crónicas. Crónicas, originalmente, los libros de primera y segunda de Crónicas eran un solo libro. Era el libro de Crónicas. No se identifica el autor, pero la tradición judía lo atribuye a Esdras. Esdras, aunque el libro de Esdras no nombra a su autor, la tradición judía o el Talmud lo atribuye a Esdras junto con Crónicas y con Nehemías. Nehemías es la figura central de su libro, ¿verdad? Contiene algunos de sus propios registros, pero no es el autor de todo el libro. El libro probablemente fue escrito en partes por Nehemías y en partes por Esdras, que era un escriba, una persona que se dedicaba a eso, a escribir. Esther, el libro de Esther no indica a su escritor, pero por el contenido podemos ver que tuvo que ser alguien que conocía en profundidad la cultura persa y la judía. Seguimos. Los libros históricos cuentan alrededor, ya yo le había dicho, de unos 11 siglos de historia. El periodo histórico es muy importante. El pueblo de Israel ha llegado a la tierra prometida y lo que cuenta entonces es la entrada a esta tierra, y lo primero que hacen es sacar de allí a todos los que estaban, ¿verdad? Una de las cosas que Dios le pide cuando ellos entran a la tierra prometida era que sacaran a las personas que estaban ocupando la tierra. Y este fue el gran problema que nosotros vamos a ver durante todos los libros históricos. El domingo en la iglesia hablamos de un tema. ¿Cuál fue? A ver si alguien se acuerda. La obediencia. De la obediencia. Y ese fue el gran problema de Israel. Yo creo que es el problema de todos los seres humanos. No somos obedientes, hermano. ¿Verdad? Porque nosotros lo vamos a ver que ellos no solamente no sacaron a todos los enemigos de la tierra, sino que convivieron y se mezclaron con ellos. ¿Verdad? Y Dios le dijo que no lo hicieran. Dice, después llega el tiempo de la monarquía y entonces llegan otros pueblos que invaden sus tierras y se suscitan unas cuantas batallas, los asirios, los babilónicos, los persas, etc. El pueblo tenía conciencia de ser el pueblo elegido y tenían claro que Dios de Israel es el Dios verdadero y tenían que defender sus tierras. Son 12 libros de distinto tamaño, en rigor histórico. Algunos son novelas históricas como Ruth y Esther. En primer lugar tendremos los libros de Josué y el de los jueces, y los dos libros que narran la entrada a la tierra prometida. Después vienen los libros de la monarquía de Israel, que son primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas.
Después el de Esdras y el de Nehemías, y al final el didáctico que cuenta la historia de los personajes de Ruth y Esther. Aquí faltaría y el de Nehemías. ¿Alguna pregunta hasta el momento, hermano? ¿No? Están muy calladitos. Fue porque les mandé a apagar los micrófonos. Que están bien calladitos hoy. ¿Hasta ahora se entiende lo que estamos hablando? Amén. Amén. Yo creo que usted entienda que lo malo o lo bueno de las introducciones es que mucho, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero es la única manera que nosotros cuando entremos a cada libro usted sepa dónde está parado. ¿Verdad? ¿Dónde estamos parados en la Biblia? ¿Dónde estamos parados en la historia? ¿Verdad? Por eso la introducción es tan importante. Los libros históricos ilustran el ascenso y la caída del pecado en una montaña rusa, la restauración, los milagros, el rechazo, el juicio. A lo largo de los siglos, vemos que la nación judía brinda muchas veces lecciones que aún se aplican a nuestras vidas en el día de hoy. Dios escogió al pueblo judío para que fuera testigo y llevara la salvación a todas las demás naciones de la tierra. Antes de la revelación del Mesías Jesucristo de Nazaret y la iniciación del cristianismo, estos libros mostrarán los principios del amor cristiano a los enemigos, el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. ¿Verdad? Ese era el plan de Dios para el pueblo de Israel, que ellos fueran luz a las naciones. El gran problema es que, primero, que ellos no aceptaron a Jesús, y segundo, que se quisieran quedar con la luz para ellos, ¿verdad? Son ellos, únicamente ellos, ¿verdad? Pero ellos no buscan, usted no va a ver a judíos evangelizando, ni haciendo trabajo personal. La única manera que alguien se añade a los judíos es que tú te cases con un judío y te conviertas al judaísmo. Pero desgraciadamente el trabajo que Dios le dio a ellos, que era el de que ellos fueran luz al mundo, ese trabajo no lo realizaron. Aunque el pueblo judío experimentó un declive espiritual, la oportunidad de restauración a través del arrepentimiento está y siempre estuvo disponible. Muchos de ellos lucharon por mantenerse fieles y su supervivencia y dedicación sirven como un excelente ejemplo, ¿verdad? Durante todos estos libros históricos vamos a ver la batalla del hombre peleando por obedecer. Y vamos a ver hombres que obedecieron, vamos a ver hombres que obedecieron y desobedecieron y volvieron a obedecer, y vamos a ver hombres que nunca obedecieron y hicieron lo que les dio la gana. Amén. Pero qué bueno que la Biblia nos muestra todos los ejemplos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de los libros históricos? Primero, que complementan la historia contenida en el Pentateuco, un periodo histórico de más o menos, ¿verdad?, de 1000 años, desde la conquista de Canaán en el 1400 hasta la reedificación de las murallas y el templo de Jerusalén después del cautiverio, 400 años antes de Cristo. Esto es cuando Esdras y Nehemías, esta última parte de la reedificación de las murallas y el templo. Otra de las importancias de los libros históricos es que hacen comprensible algunos salmos y libros proféticos, ¿verdad? El Salmo 51. ¿Alguno sabe de qué habla el Salmo 51? Es un salmo muy conocido. ¿De qué habla el Salmo 51? De David. ¿Ah? El pecado de David. Del pecado de David, ¿verdad? David dice en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y por ahí sigue hablando, ¿verdad, David? Que Dios lo perdone. Pues nosotros vamos a ver qué fue lo que hizo David. Vamos a ver la historia que hace que ese salmo tenga sentido, ¿verdad? Muchas de las historias que los salmos vemos, o que vemos en Segunda de Samuel, o vemos en Isaías, nosotros vamos a ver la parte histórica de estos relatos o de estas enseñanzas. Amén. La importancia de los libros históricos también iluminan las verdades del Nuevo Testamento, ¿verdad?
Lucas 4:24. ¿Alguien que pueda buscar esa porción de la Biblia? Lucas 4:24. El que lo tenga, prende su micrófono y lo lee. Amén. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. 4:24. ¿Verdad? Estas palabras de Jesús ya fueron dichas antes en los libros históricos. Nosotros vamos a ver muchas referencias de pasajes que Jesús utiliza cuando está aquí en la tierra, que él los utilizó del Antiguo Testamento, ¿verdad? Enseña grandes lecciones morales y espirituales, ¿verdad? Que también las ven uno en el Nuevo Testamento, y hay algunos versículos bíblicos, Hechos 11, Santiago 5:17. Se manifiesta el carácter personal de Dios en su trato con su pueblo escogido, a través de encuentros personales y de sucesos que muestran su justicia, su juicio, su gracia, su amor, su misericordia, etc. Denotan el protagonismo de Dios en la historia. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. ¿Verdad? Nosotros vamos a ver que el protagonista de todos los libros históricos es Dios. ¿Amén? El contenido. Aquí voy a darle un breve resumen de lo que trata cada uno de los libros que vamos a estar viendo a partir de la próxima semana que comenzamos a estudiarlos. Josué va a hablar de la conquista y de la división de Canaán al mando de Josué, ¿verdad? Jueces, vamos a ver castigo, arrepentimiento, liberación por medio de los jueces. En Ruth vamos a ver la vida y el amor de Ruth, una moabita, y su elección del Dios de Israel. En Primera de Samuel vamos a ver al último juez y al ascenso de la monarquía hebrea reflejada en las vidas de Elí, Samuel, Saúl y David. En Segunda de Samuel vamos a ver la historia del reino hebreo desde Saúl hasta Salomón. En Primera de Reyes vamos a ver la historia del reino unido bajo Salomón y del reino dividido hasta Acaz en el norte y a Josafat en el sur. En Segunda de Reyes vamos a ver la historia del reino dividido desde la muerte de Acaz y Josafat hasta la cautividad de Israel y de Judá. En Primera de Crónicas vamos a ver el reinado de David y su preparación para la construcción del templo, que es paralelo a Segunda de Samuel, pero de un punto de vista sacerdotal. De esto vamos a ver que muchas de las historias que nosotros vamos a ver en Crónicas, las vamos a ver en Reyes y las vamos a ver en Samuel, se repiten, pero desde un punto de vista distinto. ¿Qué otra parte de la Biblia usted conoce que pasa esto mismo? Que es la misma historia contada desde diferentes puntos de vista. Los evangelios. Los evangelios. En los evangelios, ¿verdad? A esto se le llama, que a los evangelios se llaman que son evangelios sinópticos, que significa que cuentan la misma historia desde distintos puntos de vista. Pues esto vamos a ver que también pasa aquí en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas y Primera y Segunda de Samuel, que muchas de las historias se repiten, pero vistas desde el punto de vista de un profeta, desde el punto de vista de un rey, desde el punto de vista de un sacerdote, y vamos a ver que la historia se cuenta desde distintas perspectivas. Y esto es bueno para que nosotros entendamos todos los puntos de la historia. Amén. Estoy en Primera de Crónicas, que dice que habla del reinado de David, de su preparación para la construcción del templo, para leer la Segunda de Samuel, pero desde el punto de vista sacerdotal narra solamente lo bueno de David, incluyendo su muerte, ¿verdad? En Crónicas no vamos a encontrar la historia que David no fue tan bueno. En Segunda de Crónicas vamos a estudiar, ¿verdad?, la historia de Judá desde el reino de Salomón hasta el decreto de Ciro, paralelo con Primera y Segunda de Reyes desde una vista sacerdotal, solo
el reino del sur no abunda sobre Elías y Eliseo, ¿verdad? En Crónicas solamente vamos a ver la historia del reino del sur, porque el pueblo de Israel se divide en dos reinos, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur, que también vamos a ver cuando eso sucede. Edras. En Edras vamos a ver la restauración de Judá y de Jerusalén después de la cautividad de Babilonia. En Nehemías vamos a ver reconstruyendo los muros de Jerusalén y avivando el avivamiento entre los judíos. Y Esther vamos a ver la liberación providencial de los judíos de la destrucción por medio de Esther y Mardoqueo, ¿verdad? Estos son todos los libros históricos que vamos a haber estudiado durante este periodo. Es simplemente un resumen para que usted sepa de qué se trata cada uno de estos libros históricos. Aquí yo tengo un orden cronológico de los libros del Antiguo Testamento. En esta tabla, en la que usted está viendo aquí, usted va a ver arriba, usted ve los años, más o menos en los años en que fue ocurriendo la historia. Aquí usted ve que comienza el Nuevo Testamento. Aquí usted ve los libros, pero usted va a ver que ahí en grande no están todos los libros. Hay unos libros bien en grande, pero después abajo usted va a ver que hay insertado otros cuadros. Esta leyenda que está aquí, esta leyenda de colores, o esta tabla de colores, les indica en qué división está ese libro. Si está en amarillo es Pentateuco, si está en naranja es un libro histórico, si está en marrón es un libro poético, si está en verde es un libro profético. Pero aquí están puestos en el orden cronológico de los acontecimientos, no el orden cronológico de cuando se escribieron, porque se pudieron haber escrito muchos años después. Aquí está puesto en orden, en el orden en que ocurrieron los acontecimientos. ¿Se entiende, hermano? Vamos a suponer, aquí si empezamos en Génesis, usted ve que abajo de Génesis está ¿qué? Job. Está Job, porque Job era un patriarca. Y aunque nosotros encontramos a Job casi a la mitad de la Biblia, del Antiguo Testamento, la historia de Job, si la fuéramos a ubicar en donde históricamente estuviera, debería estar en Génesis. Porque Job fue un patriarca de los primeros hombres. ¿Se entiende, hermano? ¿Entiende lo que yo estoy diciendo? Vamos a suponer, entre Éxodo y Número debe estar Levítico. Y acabándose Números y comenzando Josué, ahí en el medio debería estar Deuteronomio. Este es el orden cronológico de los acontecimientos. ¿Amén? Después viene Josué, Jueces. La historia de Ruth debería estar dentro de Jueces, porque la historia de Ruth ocurre durante la época de los jueces. Amén. Después tiene primera, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, y usted va a ver ahí que primera y segunda de Crónicas está metido ahí porque son los mismos hechos contados ahí. Lo mismo que te cuenta segunda de Samuel, primera de Reyes y segunda de Reyes, es lo mismo que te va a contar primera y segunda de Crónicas, pero dentro de un punto de vista distinto. Y ahí usted va a ver que dentro de esa época están los salmos, los proverbios, cantares y eclesiastés. Todos estos libros fueron escritos durante esa época. Luego, en el año 560 a.C. hasta el 538, vinieron los 70 años de cautividad. El pueblo estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Y luego de esos de 70 años, entonces viene Esdras y Nehemías en el orden en que deberían estar, ¿verdad? Y entre los libros de Segunda de Samuel y estos libros, ¿verdad?
de Esdras y Nehemías es que encontramos a los profetas mayores y a los profetas menores. Por eso es que están allá abajo puestos en ese renglón. Amén. Y luego, si fuéramos a poner la Biblia en orden cronológico, antes del Nuevo Testamento tendríamos que tener a Nehemías. ¿Se entendió, hermano? ¿O lo mareé? Por favor, alguno que me diga cómo, si entendió esto. Sí, se entendió. Amén. María, yo quiero escuchar a que algún otro hermano me diga. Reyes, ¿lo entendió? Ahí. Roberto. Amén, pastor, sí se entendió, se entendió. Amén. Después cuando usted lo tenga, yo como siempre le voy a pasar la presentación, cuando usted lo tenga lo ve más en detalle, ¿verdad? Pero ahí están puestos, y esto es bien importante que usted lo entienda, ahí están puestos los libros en el orden de los acontecimientos, no en el orden que está puesto en su Biblia. Y esto es importante porque usted va a ver que van a comenzar a pasar historias dentro de los libros históricos que usted diga, pero y esa historia no debió haber pasado antes. No está contando cosas de gente que ya hablamos que se murieron. Porque está contando historias que deberían estar allá puestas. Entonces, este último slide es un slide, esta última Presentación. ¿cómo le dicen ustedes en español a esto? Diapositiva. Diapositiva. Esta última diapositiva es muy importante para que entendamos los libros históricos. Para cuando empecemos a ver las historias, usted sepa en dónde estamos parados, en qué época estamos parados y qué está ocurriendo en ese momento. Amén. 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 Ahora sí. Salieron a cucharadas los amén. Me costó. Amén. Gloria al Amén. Señor. Pues esta es la introducción a los libros históricos. Yo no los voy a marear más hoy, ya tuvimos 40 y pico de minutos. Porque la próxima semana comenzamos con Jueces, entonces yo no voy a comenzar un libro hoy para cortarlo a mitad, sino que yo espero que podamos cada semana estudiar un libro y no tener que cortarlo a mitad y usted se vaya con esa enseñanza completa. Así que hoy terminamos la introducción de lo que vamos a ver durante los próximos meses, ¿verdad? De los libros históricos. Amén. Para mí, yo no sé para usted, son los mejores libros. Yo amé esta clase en el seminario, a mí me gusta la historia y me encantan los libros históricos. No solamente, hermano, porque me gusta la historia, sino que nos cuenta muchas historias sobre la realidad del ser humano. Amén. El ser humano a veces intenta agradar a Dios, pero a veces no lo logra. Porque tenemos 1000 defectos. Y vamos a ver la historia de que esos hombres descubrieran cuáles eran sus defectos y ellos buscaran erradicar eso de su vida para poder agradar a Dios. Hubieron hombres que lo pudieron lograr y hubieron hombres que por más que Dios se lo dijo, ellos siguieron haciendo lo que les dio la gana. Pero vamos a ver cuál es el final de ellos. Entonces, estos libros históricos no solamente nos cuentan historias, sino nos cuentan la manera en que Dios trabaja con el hombre. Amén. Y que siempre lo que Dios buscó, ¿verdad? Era una relación con el hombre, ¿verdad? Y que fuéramos obedientes a Él y a su palabra. Así que esta es la introducción a los libros históricos. ¿Algún comentario? ¿Alguna algo que quisieran decir? Pregunta, comentario, ofrenda especial, regalo. ¿No? Está calladito. Bueno, eso quiere decir que entendieron lo que hablamos hoy, ¿verdad?
Pastor, Amén. tengo una duda. Amén. Ahí está la primera. Vamos, Darío, Amén, amén. ¿quién fue? Roberto, amén. Roberto, dígame. No, pastor, ¿qué significado tiene, por ejemplo, que casi todos los libros no se conoce el autor? ¿Qué significado tiene eso históricamente, no? Ok, porque acuérdate que lo que pasa es que acuérdate que yo le expliqué que durante esta época no había escritura. Sí, exacto. Estamos hablando que los sumerios y todas estas cosas son gente de la época de los babilónicos, que ahí fue que se comenzó la escritura. O sea que toda esta época, toda esta historia se llevó de generación en generación por la tradición oral. Y luego cuando la escritura llega a la humanidad, que estamos hablando de la escritura, se piensa que en el año 500 o 400 antes de Cristo fue que comenzó la escritura. Pero imagínense, nosotros estamos hablando que el Pentateuco fueron 1400 años antes de Cristo. Toda esa historia fue llevada siempre de manera oral. Claro, sí, no había una escritura, claro. Entonces, cuando después, que hay muchos de estos libros históricos que quien se cree que lo escribió es Esdras, que él, siendo un escriba, enseñado en Babilonia, la escritura se le fue enseñada en Babilonia, y Esdras comienza a transcribir todas estas historias que de generación en generación él fue escuchando. Él las comenzó a transcribir, y luego cuando él llega a Jerusalén, que está Nehemías reconstruyendo el pueblo, Muralla. la ciudad, los muros y el templo, dice que Esdras se levantó delante del pueblo y leyó los rollos de la ley. Pero antes de eso, el pueblo no había escuchado los rollos de la ley. Usted lo va a escuchar en ese momento. Pero no, agarra uno porque tiene que ser los tres. ¿Vas a hacer lo mismo que con el cuchillo de la otra vez? ¿Amén? ¿Alguna otra? Pero sí, pero en jueces se encontró un rollo. Cuenta esa historia, sí. Pero entonces fue antes de Nehemías. Mucho antes. Claro, pero no con un rollo que contenía historia, pero no los libros como los conocemos. No, pero lo que te digo es que entonces algún tipo de escritura había. Algún tipo de Y- jeroglífico. Exacto, porque acuérdate que en Egipto el faraón y toda esta gente y Moisés estudiaban el... Claro, pero acuérdese que Eran en jeroglíficos. Egipto lo que los de habían era Egipto. que Los papiros, los jeroglíficos. eran jeroglíficos, no es de escritura. ¿Verdad? Claro, pero se Eran fue pasando historias, también de esa eran forma. los papiros y demás eran escritos pictóricos. ¿Qué significan escritos pictóricos? Pinturas. Con Sí, dibujitos. que eran pinturas con dibujos. Dibujitos. Usted ve todos los jeroglíficos de los egipcios, que eran dibujitos, un hombrecito con una avecita, con una no sé qué. Eso significa esto. Un ojito, esto significa. Eran pictóricos. Pues esa era la escritura que se conocía en ese momento. La escritura como la que la conocemos en la actualidad, con un abecedario, comienza con los sumerios en la época de los babilónicos y demás. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, a ver si entendí. Moisés, cuando volvió a escribir las tablas de la ley que rompió, las escribió ¿en qué forma? Mira, Sullivan, la Biblia no nos dice si fue escrita en inglés, portugués, hebreo, no nos dice nada. Bien, y después las leyes, No, la Biblia no nos dice en qué fueron escritas. pero Moisés al ser un hombre letrado, porque fue un hombre que Pero fue ¿en dónde fue letrado? pero fue educado por los egipcios, ¿no? ¿Y los egipcios tenían un abecedario de escritura? No. No, el famoso dibujito. Pero después se fue con Jetro, después el Señor lo llama y él tiene que escribir todo lo que el Señor le dice que escriba. Pero la Biblia no nos dice cómo fue que lo escribió. Hay cosas, hermano.
hay cosas que yo no se las puedo contestar porque la Biblia no nos da una explicación completa. No, Yo a no ver, puedo decirle, mire, sí, hermano, estaba escrito en hebreo, porque en esa época, yo lo que le puedo decir es que históricamente, en esa época no había un abecedario con una escritura como la que nosotros conocemos el día de hoy. Había un tipo de escritura. El profeta famoso, Enoc era el abuelo de Enoc. Madal, El hijo de... Sí, ¿qué pasó ahí? sí. Ah, estamos discutiendo de no que tú salen acá. Estábamos dialogando. Perdón. Ah, bueno. Pero entienden, hermano, hay cosas que nosotros no podemos comprender porque la Biblia nos dice, pero yo le tengo que hablar de la parte histórica, de la parte histórica del mundo que nosotros vivimos, la escritura como la que nosotros conocemos, con un abecedario de letras, que esas letras componen palabras, eso fue en otra época, mucho más adelante. ¿Cómo se escribía antes? Se tenía que escribir de alguna manera, porque igual que los egipcios escribieron y se inventaron sus jeroglíficos, las demás culturas tenían que tener su manera de escritura. Pero la escritura como la que está escrita en los rollos, en hebreo y demás, ellos tuvieron que durante muchos años comenzar a hacerse de un vocablo y de una forma escrita hasta llegar al momento de poder escribir los rollos. Por eso es que usted ve que muchos de los libros históricos se le atribuyen a Esdras, inclusive tengo una pregunta y no me mate con la pregunta. no, primera y segunda de Crónicas, que cuenta historias de David y demás, que Esdras no estaba ni vivo en esa época, se le atribuyen a Esdras. Cuando Sí, escribió los nombres de las tribus en cada piedra, Pues de alguna manera, yo no te estoy diciendo que no las escribió, sí, claro que las escribió, pero ¿en qué las escribió? No sabemos. yo ¿Entiendes? hasta el día de hoy pensé que habían escrito en hebreo para que el pueblo entendiera, pero ahora está, me quedé en la Yo nebulosa. también. Yo también pensaba igual. Ellos tienen que haber tenido algún tipo de escritura. Ellos tienen que haber tenido algún tipo de conocimiento de escritura. Obviamente porque todos los pueblos lo tenían. Pero lo que yo creo que usted entienda esto y no se maree. Lo que nosotros tenemos hoy en la actualidad como abecedario, un abecedario compuesto con tantas palabras y demás, eso existió muchos años después. Capaz que ellos tenían palabras que escribían de una manera. Esta palabra con este tipo de escritura significa esto, como los egipcios con los dibujitos. ¿Usted se entiende? ¿Usted me entiende lo que quiero decirle? El día de Esa hoy era su parecen manera de escribir. dibujitos. Vamos a ponerle un ejemplo. ¿Ven esto? ¿Ustedes me ven ahí? Sí. Bueno, esto, ellos dirían, esto es Judá. Y de ahí para adelante, eso era Judá. No, pues tal vez fue de esa manera. La Biblia no nos lo dice. ¿Que tenían algún tipo de escritura? Sí, la tenían. Pero lo que nosotros conocemos como un vocabulario, como un abecedario de escritura, existió muchos años después. Pastor, tengo una pregunta que hacerle ahí. Sí, hágala. A ver, acá teníamos un diálogo, padre y yo, porque yo estuve viendo esto se va un poco de la Biblia en un sentido, ¿no? Estuve viendo un documental sobre unos pergaminos que encontraron en una cueva en el mar Muerto, puede ser. Ajá. Que en estos pergaminos están incluidos muchos libros de la Biblia, incluso hasta el Nuevo Testamento, encontraron en esa cueva. Y junto con esos pergaminos encontraron también el libro del profeta Enoc. Viste que hay toda una historia alrededor de eso y bueno, lo que ya sabemos. Y que fueron escritos mucho antes supuestamente, según los científicos, de la Biblia actual que conocemos. O sea,
tienen más antigüedad que incluso de la Biblia textual que conocemos. Porque Son, acuérdese dicen que, que son también. vuelvo a decirle, eso es como que usted me diga, entre Génesis y Moisés, ¿cuántos años hubieron? Un montón. Claro, claro. Pero ¿quién Moisés escribió escribió Génesis? ¿A quién se le atribuye la escritura de Génesis? Moisés. A Moisés. Eso quiere decir que pasaron años y años. Mire, yo estaba buscando ahora mismo el origen de la escritura. El origen de la escritura se le atribuye a los chinos, a los egipcios, a los sumerios, a los griegos. A todas esas personas se le atribuye el origen de la escritura. Cada uno de esos pueblos tenía una manera de escribir, pero lo que nosotros conocemos como escritura actual, como un abecedario, fue descubierta muchos años después. Claro. ¿Me entiende Sí. lo que quiero decirle? Yo no quiero que se maree y no piense que no estaban escritos. Sí estaban escritos. Claro, Pero claro. muchas de las historias que nosotros conocemos las escribieron después porque los judíos, su tradición, no era en ese momento toda escrita, era una tradición oral. Correcto, se entiende, se entiende. Sí, sí. Inclusive las mayorías de las historias empezaron con tradiciones orales, se pasaban de generación a generación, boca a boca, todo. Por eso usted va a ver que hay unas partes, hay unas cosas que usted dice, estaban escritas, pues todo estaba escrito. No, porque él vino a recuperar mucha esa información y la escribió, pero él no estaba en esa época. Igual que Moisés, Moisés que se le atribuye la escritura de Génesis. Moisés no estuvo en Génesis, en la creación. Ni cuando Noé, ni cuando Job, ni con nada de eso. ¿Me está entendiendo, hermano? Claro, eso es parte de la historia de su propio pueblo. Él, De alguna manera, la historia fue pasando de generación en generación. De alguna manera, ellos tenían algún tipo de escritura correctamente, porque tenían que tener como los egipcios también tenían, su tipo de escritura, pero no como nosotros la conocemos. Ese es el punto que yo lo quiero llevar. No es que no había escritura, pero no como nosotros la conocemos. Por eso es que muchas de este tipo de rollos y de cosas que se descubren a veces tardan muchos años en que las personas las puedan traducir, porque no era A, B, C, D, E, F, no. Claro, se transcriben Había después. muchas cosas que una palabra era un símbolo o una palabra significaba esto, pero no significa, que no quiere decir que las mismas letras conjugaban en que esa palabra se escribiera de esta otra manera. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir? Amén. Usted, me le digo más, usted ha visto la escritura hebrea. Amén. ¿Qué le parece la escritura hebrea a usted? ¿Parecen letras? No. ¿Parecen qué? Ganchos. ¿Parecen qué, María, dijiste? Ganchos. Jeroglífico también. Ganchos y palitos, ganchos y palitos, ganchos y palitos. Y ahí están todas las palabras, hermano. ¿Me entiende lo que quiero decir? Muchas Y más veces. en la torre, cuando se Torre dan Babel. las diferentes, que se dan las diferentes Los diferentes lenguas, idiomas. imagínate, cada uno tuvo que desarrollar su forma de poder comunicarse también. Exactamente. Pero yo creo que muchas de estas palabras, muchas de lo que nosotros, ahí es que yo lo quiero llevar. No es que no había, tal vez había un tipo de escritura, pero no la que nosotros conocemos. No con un abecedario. ¿Tú me entiendes? Mire, la escritura egipcia es todo como que así, ganchitos y ganchitos y ganchitos y ganchitos y palitos con ganchitos y palitos para arriba, palitos para abajo. Usted no ve ahí una O, usted no ve no ve nada de eso. Igual que los Sí, chinos también. porque esas escrituras son escrituras de hace muchos años en las que ahí es que yo lo quiero llevar, en vez de ser letras, eran símbolos que significaban algo. ¿Me entiende? Esa raya
era una A, para que usted me entienda ahora, pero no es que haya una A. Es más, mire hermano, en los judíos, la palabra Jehová en judío, que es Yahvé, no tiene consonantes. Porque en ese vocabulario no habían consonantes. Que es YWH Yahvé. No habían vocales, perdona, habían consonantes, no vocales. Muy bien. Gracias, Romina. No existía la vocal todavía. A eso es lo que yo quiero llevar. No estaba la escritura como nosotros la conocemos en la actualidad. ¿Entendemos ahora el concepto, hermano? Sí, y además tenemos que ver que como nosotros conocemos la escritura, es decir, la Biblia, es a través de Martín Lutero, de siglos después, que él empieza a traducir para que bueno, más bien a traducir al inglés, ¿no? Mira, Para que después fuera traducida a nuestro idioma. Lo que dijo Yusniel, los otros días, hace una semana, yo estaba estudiando algo de las clases que estoy tomando y hablaba sobre unos rollos. Usted ve esos rollos, mire, yo no sé ni cómo las personas que estudian todo esto pueden. Esa gente escribía por todos lados. Escribían así en los bordes hacia abajo, escribían arriba, en donde hubiera ellos le metían ahí algo escrito. Algunas rayas metían. Y ellos buscar la manera de buscarle el son a lo que están tratando de entender que decía. Amén. Pastor, y otra cosa. Sí. El hebreo se escribe también de derecha a izquierda. Igual que otros muchos idiomas. Tenemos que entender eso. Muchos de los a lo que yo quiero decir es que no había escritura. No es que no había escritura. Había una escritura, pero no como la escritura que nosotros conocemos. Y no una escritura tan desarrollada como para tener los rollos escritos de una manera que se entendiera la historia. Esto ocurrió primero, segundo, tercero. Había un rollo aquí, un rollo allá, un papiro aquí, un papiro allá, esta historia aquí, esta historia allá. Que después llega Esdras, que estudió en Babilonia, que fue llevado a cautivo a Babilonia, se cría, se especializa en todo eso y comienza a darle forma a todos esos escritos y a escribirlo de una manera en orden de acontecimientos. ¿Se entiende entonces, hermano? Amén. 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 Ahora, ¿en qué idioma estaba escrito lo que decía Sullivan? Las tablas que escribió Moisés, no sabemos. Porque ese pueblo estuvo en Egipto. ¿Qué conocían ellos de todos los años que estuvieron allí? ¿Verdad? No sabemos. Pero hay un montón de cosas en la Biblia que no sabemos, que si usted tiene la duda, cuando usted llegue al cielo, no va a tener que preguntarle a Dios. Porque la palabra dice que cuando estemos allá arriba vamos a tener conocimiento de todo. Amén. Así que ahí sabremos las respuestas. ¿Alguna pregunta más? ¿O algún comentario más? Hello. Nadie habla. Me quedó claro, sí, de que algún lenguaje tendrían escrito para poder entender y poder los escribas y los sacerdotes enseñar la ley. Claro, pero no como nosotros lo conocemos en la actualidad. Nosotros. Porque si no, en la época del reinado de Josías, cuando hallaron el rollo, el libro de la ley, ellos tenían que haber mantenido ese lenguaje escrito, porque si no, ¿cómo lo leyeron en ese momento? Se hubieran cambiado su lenguaje. Exactamente. Hermano, el hebreo es de los idiomas más antiguos de la historia. Pero en sus orígenes, que nosotros tenemos en el Pentateuco y en los primeros libros históricos y demás, no, ¿cómo le explico? Era mucho la tradición oral y no la escrita, porque hasta como yo les dije, hasta que no llegó los pueblos mesopotámicos
no se comenzó la escritura como nosotros la conocemos en la actualidad. Amén. Pero el hebreo es uno de los idiomas originarios, pero no de la manera que nosotros lo conocemos en la actualidad. A eso es lo que yo quiero decir. De alguna manera estaban escritos, pero no estaban escritos de la manera en que nosotros lo conocemos. Y no solamente eso, no estaban escritos los libros de la manera que nosotros lo conocemos. Amén. 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 Que yo le puedo decir que yo me imagino que mucha de la tradición que escuchó oral Esdras, más todos esos rollos que habían de por aquí, de por allá, de una historia de por aquí, de una historia de por allá, ¿qué hizo Esdras? Unió toda esa información y él comenzó a escribir la historia como nosotros la tenemos en la actualidad. Amén. Eso sí fue lo que pasó. Amén. Entonces, ese sería el estudio de hoy. ¿Algo que quisieran decir? ¿Comentario? ¿Pregunta? No, es que si fue Esdras entonces el que escribió la gran mayoría y ordenó en ese orden los libros, tiene, por así decirlo, lógica que hubiera puesto el libro de Ruth donde lo colocó. Porque al tener conocimiento del rey David, tenía que hablar de quiénes fueron sus antepasados, por así decirlo, el linaje, de dónde provenía. Es igual que, vamos a poner, nunca se conoce quién escribió Esther, pero se cree que alguna de estas personas que vivieron cautivos en Babilonia tiene que haber escrito Esther, porque cuenta la cultura de la gente, ¿verdad? De este tipo de cultura donde vivió Esther, que tiene que solamente haberla escrito una persona que vivió en ese tipo de cultura. ¿Verdad? Por eso que vamos a ver que hay libros que están puestos en un libro en un sitio de la Biblia, pero no necesariamente está puesto en donde históricamente debió estar. ¿Amén? Bueno, la semana que viene, usted si tiene más preguntas, las escribe y la semana que viene me bombardea a preguntas. Amén. Pastor, yo quisiera que, Amén. que yo perdí mi celular y tenía para hacer la copia de lo último que usted mandó. Amén. Hermana, usted tiene un mail, una dirección de mail. Sí. Pues me la manda, me la escribe en WhatsApp y entonces yo se lo mando ahí para que lo tenga ahí, no en el teléfono. Y ahí puede accesarlo de una computadora donde usted quiera. Yo le mando las presentaciones de ahí. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Sigamos orando por los hermanos que están enfermos y demás. Sigamos orando por nuestro hermano Jorge. Estuve hablando con él el día de ayer, ¿verdad? Me dice que todavía está certificado, que se marea mucho y demás, pero que se está tomando el medicamento y él espera mejorar, así que sigamos orando por él, ¿verdad? Para que Dios ponga su mano. Y estemos orando también por los demás hermanos que están enfermos. Nuestra hermana Lucila también estaba enferma con un virus. Romina está media resfriada, ¿verdad? Darío estaba enfermo, gracias a Dios no tiene COVID, gloria a Dios por eso, salió negativo el examen. Nuestra hermana Alicia también, que estaba esperando soparse, salió negativo. Así que seguimos dando gracias a Dios que hasta el día de hoy Dios nos ha guardado a los hermanos de la iglesia y damos gloria a Dios por eso. Amén. Sigámonos, hermanos, guardándonos, cuidándonos, y más en esta época. Viene el verano, la gente se vuelve loca, abrieron las fronteras, ahora dicen que van a abrir nuevamente los espectáculos públicos, van a abrir para que la gente pueda asistir a los espectáculos deportivos en las canchas y todo esto. La gente se vuelve loca, empieza a asistir a todos lados. Y hay que seguirnos cuidando. Amén. Así que por favor tome las medidas que hay que tomar y cuídese, porque usted capaz que dice, pues yo me cuido porque yo tomé las precauciones y hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero hay gente que está alrededor nuestro que no se vacunó o no tomó las precauciones o no cree en eso, y lo respetamos de la igual manera y tenemos que cuidarlos también. Amén. Tenemos que cuidar.
Así que tome las precauciones, hermano, y seamos sabios. Las medidas en la iglesia nos siguen las mismas, con la distancia y demás, y la mascarilla, porque el CREU, ¿verdad?, que es la Asociación de Iglesias Evangélicas del Uruguay, todavía el gobierno no ha cambiado ninguna de las normativas que tenía al respecto de que nosotros podamos cambiar el aforo en los templos, o sea, que unamos la silla, ni que nos quitemos los tapabocas. Hay iglesias que lo han hecho, pero nosotros seguimos con la política que hay, ¿verdad?, respetando las normas que hay para así cuidarnos. Cuando se diga, pues lo haremos. Amén. Bueno, hermanos, nos despedimos en oración. Nos vemos, Dios mediante, los jóvenes se van a ver el sábado a las 19:30 y nosotros los hermanos nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Amén. Amén. Dios les bendiga. Oramos en esta noche. Señor, te damos gracias y te bendecimos. Gracias por este momento en que pudimos sentarnos a estudiar tu palabra. Gracias, porque a mí me gusta que tengamos estos momentos en los que cada uno podamos hablar, expresarnos, estudiar tu palabra, sacarnos las dudas y sobre todo edificarnos unos a otros. Te pedimos de manera especial, Señor, que en el descanso de la noche tú renueves nuestra fuerza. Si hay algún hermano enfermo, tú pongas tu mano de salud, Señor, y sobre todo también si hay algún hermano debilitado en la fe, tú los reconfortes para seguir adelante. Te pedimos todo esto en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo, así Dios lo permite. Amén. Bendiciones. Saludos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiga. Chao.